Óyenos, Señor, ya que benigna es tu misericordia. Vuelve hacia nosotros tus ojos según la grandeza de tus piedades. Sálvanos, oh Dios, porque las aguas han penetrado hasta mi alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Omnipotente y eterno Dios, perdona a los que se arrepienten, muéstrate propicio con los que acuden a ti, y dígnate enviar desde el cielo tu santo ángel, que bendiga y santifique esta ceniza, a fin de que sea remedio saludable para los que invocan humildemente tu santo nombre, confiesan sus pecados, lloran sus culpas ante tu divina clemencia e imploran fervorosos y constantes súplicas tu soberana piedad, y concédenos por la intercesión de tu nombre santísimo, que todos los que fueren rociados con ella en remisión de sus pecados consigan la salud de sus cuerpos y la protección de sus almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que no deseas la muerte, sino la conversión de los pecadores, mira benignamente la flaqueza de la humana condición y dígnate por tu piedad bendecir esta ceniza que deseamos imponer sobre nuestra cabeza en señal de humildad y para obtener perdón, a fin de que, conociendo que somos polvo y que a causa de nuestra maldad en polvo nos hemos de convertir, merezcamos conseguir misericordiosamente la remisión de nuestros pecados y los premios prometidos a los penitentes. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh Dios, que te dejas vencer por la humillación y te aplacas por la penitencia, escucha nuestras súplicas y derrama propicio sobre las cabezas de tus siervos, rociadas con esta ceniza, la gracia de tus bendiciones, para que los llenes de espíritu de compunción y les concedas eficazmente las gracias que justamente te piden, y las concedidas se las conserves firmes e intactas para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Omnipotente y eterno Dios, que concediste los remedios de tu perdón a los ninivitas que hicieron penitencia en ceniza y en silicio, concédenos propicio que de tal modo los imitemos en el hábito, que obtengamos también el perdón por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Acuérdate, hombre, que en polvo eres y en polvo te has de convertir.
mudemos el vestido en ceniza y silicio, ayunemos y lloremos ante el Señor, porque muy misericordioso es nuestro Dios para perdonar nuestros pecados. Entre el vestíbulo y el altar llorarán los sacerdotes, ministros del Señor, y dirán: perdona, Señor, perdona a tu pueblo, y no cierres la boca a los que cantan tus alabanzas, Señor. Enmendemos lo que por ignorancia hemos pecado, no sea que sorprendidos por la muerte, busquemos tiempo de penitencia y no podamos hallarlo. Atiende, Señor, y compadécete, porque hemos pecado contra ti. Ayúdanos, oh Dios, Salvador nuestro, y por la gloria de tu nombre líbranos. Señor, atiende, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Concédenos, Señor, empezar el ejercicio de la milicia cristiana con santos ayunos, para que al luchar contra los espíritus malignos seamos protegidos con los auxilios de la templanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y contigo el Espíritu Santo, y reina y Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor, tienes misericordia de todos y nada aborreces de cuanto has creado, disimulando los pecados de los hombres por la penitencia y perdonándoles, porque tú eres el Señor Dios nuestro. Ten piedad de mí, Dios mío, apiádate de mí, porque en ti confía mi alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tienes misericordia de todos y nada aborreces de cuanto has creado, disimulando los pecados de los hombres por la penitencia y perdonándoles, porque tú eres el Señor Dios nuestro. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Señor,
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles el comenzar las veneradas solemnidades de estos ayunos con la debida piedad y continuarlas con constante devoción por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo el Espíritu Santo y reina y es Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Epístola tomada del profeta Joel. Esto dice el Señor: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayunos, con lágrimas y con gemidos, y rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor Dios vuestro, puesto que es benigno y misericordioso, paciente y de mucha clemencia, e inclinado a suspender el castigo. ¿Quién sabe si se inclinará a piedad y os perdonará, y dejará en pos de sí bendición, sacrificios, libación al Señor vuestro? Tomad la trompeta en Sión, intimad un santo ayuno, convocad a junta, congregad al pueblo, purificad la gente, reunid los ancianos, haced venir los párvulos y los niños de pecho. Salga del lecho nupcial el esposo, y de su tálamo la esposa. Lloran entre el vestíbulo y el altar los sacerdotes, ministros de Dios, y dirán: perdona, Señor, a tu pueblo, y no abandones al oprobio la herencia tuya, entregándola al dominio de las naciones. Porque dicen las gentes: el Dios de ellos, ¿dónde está? El Señor amó a su tierra y ha perdonado a su pueblo. Y ha hablado el Señor y ha dicho a su pueblo: yo os enviaré trigo y vino y aceite, y seréis abastecidos de ellos, y no os haré más el escarnio de las naciones. Esto dice el Señor omnipotente. Deo gracias. Demos gracias al Señor. Ten piedad de mí, Dios mío, apiádate de mí, ya que mi alma en ti confía. Envió desde el cielo su socorro y me libró, cubriendo de oprobio a los que lo llaman. Oh Señor, no nos pagues según los pecados que hemos cometido, ni según nuestras iniquidades. No te acuerdes de nuestras antiguas maldades, anticípense pronto tus misericordias, pues somos muy pobres. Ayúdanos, oh Dios, Salvador nuestro, que por la gloria de tu nombre, líbranos, Señor, y sé propicio por nuestros pecados, por tu nombre. Prometiste enviar tu
y con tu espíritu. Continuación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La señal de la Santa Cruz de nuestro Señor, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando ayunéis, no os pongáis tristes como los hipócritas, para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su galardón. Tú, al contrario, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que no conozcan los hombres que ayunas, sino tu Padre que está presente a todo. Y tu Padre que ve lo que pasa en secreto, te dará por ello la recompensa. No atesoréis tesoro para vosotros en la tierra, donde el orín y la polilla los consumen, y donde los ladrones los desentierran y roban. Atesorad más bien para vosotros tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla los consumen, ni los ladrones los desentierran y roban. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Angelica delicta deleantur nostra delicta. Amén. Amén. Pues, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor, a este camino de fe, de esperanza y de amor. Estas son las intenciones para nuestra misa en el día de hoy, miércoles de ceniza. Oramos por la unión familiar de la familia Moreno García, por la conversión de María Antonia Aguilar, intención de Graciela Parra, por la salud de Juan de Dios Castañeda. Pedimos la misericordia de Dios para este amado hermano. Oramos por su salud corporal y espiritual. Oramos también por la salud de Alexandra Bedoya y que le vaya muy bien en la cirugía. Oramos también pidiendo el amor y la misericordia del Señor por la salud corporal y espiritual del señor Davian Bedoya. Por el eterno descanso de Jacqueline Cova Navarro, por el alma de Beatriz Aranda Ramírez, intención de Abacú, por el eterno descanso de Elizabeth Salas García, por el alma de Jaime Calle y por el eterno descanso de José Manuel Rico Sabogal. Concédele, Señor, el descanso eterno, Brilla para ellos que descansen en paz. y así sea. También colocamos nuestras intenciones de los que estamos hoy en esta Santa Misa sobre el altar del Señor, pidiendo su amor y su misericordia, su gracia para poder seguir en esta lucha y en este combate mientras nos encontramos con Él en la eternidad. Nos cubra la preciosa sangre de Cristo, protegiéndonos entonces de Satanás, de sus legiones, de la gente malvada y perversa y de manera especial de esta pandemia. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, María en Santísima. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos. Qué bueno que están, como les decía, ahora compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. Hoy miércoles de ceniza, y con el miércoles de ceniza damos comienzo a la Cuaresma. Cuaresma, 40 días antes de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prácticamente, pues, la Cuaresma va hasta el Jueves Santo por la tarde, cuando se da comienzo a lo que nosotros llamamos el Sagrado Tríduo Pascual con la Cena del Señor. Pero nosotros también nos habíamos anticipado a estos días
ya que tuvimos unas semanas de preparación llamada de sexagésima y quincuagésima. Semanas donde pues, se nos pedía intensificar un poco más la oración, la penitencia, el ayuno, recogimiento, la meditación de la palabra de Dios, frecuentar más las iglesias. Pero ahora, a partir de este instante, pues se nos pide que intensifiquemos aún más la oración, el ayuno, la penitencia, el recogimiento, y preparémonos para confesarnos bien, hacer un examen de conciencia como tiene que ser, para que aprovechemos estos tiempos de gracia y bendición y nos comencemos, organicemos nuestra vida como nos manda el Señor. Miércoles de ceniza. Hoy, amados hermanos, dice San Bernardo, hoy comenzamos el santo tiempo de la Cuaresma. Este tiempo es un tiempo de combate y es un tiempo también de victoria para todos los cristianos. Pero victoria que se ha de conseguir, amados hermanos y hermanas, con las armas del ayuno y la penitencia. Hoy la mayoría deberíamos o debemos estar en ayuno, ¿sí?, y en abstinencia. ¿Con qué ánimo, con qué confianza, con qué fervor no debemos comenzar nosotros esta carrera? Pero ¿con qué religión, con qué exactitud no debemos observar este solemne ayuno? Así lo tenemos que hacer nosotros. Es una ley, dice San Bernardo, común a todos, ¿quién? A todos los fieles cristianos católicos. Jesucristo, amados hermanos y hermanas, ayunó 40 días y 40 noches. Y si Jesucristo entonces hizo esto, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Es decir, acudir al ayuno y a la penitencia. No de esa forma rigurosa, pero sí aprovechar lo que nos ofrece la Santa Madre Iglesia en estos tiempos de gracia y bendición, o de bendición y gracia. Los viernes de ahora en adelante, pues vamos a hacer ayuno, también la abstinencia, y si podemos otro día en la semana, los miércoles por ejemplo, también hacer ayuno y penitencia. Y todos los días también, pues, intensificar la oración, el recogimiento, la meditación de la palabra de Dios. Les decía ahora, examen de conciencia. ¿En qué hemos ofendido a Dios? No podemos pasar esta Cuaresma, esta Semana Santa, como tantas otras, y los mismos con las mismas. Es un tiempo para que meditemos sobre nuestra vida cristiana. La cruz que nos colocó el sacerdote sobre nuestras frentes tiene un significado muy importante. No es para que digan, vea, ya se colocó la ceniza. No. Es un signo de arrepentimiento, un signo de conversión. Lo que aquí exteriormente se está viendo, se está operando dentro de mí. Yo tengo que salir por esta puerta ahora con ese deseo de cambiar, de renovar mi vida, de organizar mis cosas con Dios, con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos. ¿Cuáles son los pecados más recurrentes? Esa cruz que nos hemos colocado hoy nos invita a nosotros a ser auténticos cristianos, a vivir de verdad nuestra religión, a no ser falsos, hipócritas. Ante los demás presentamos una cara, ¿sí? Pero ya la realidad para muchos es otra. Allá afuera somos unos y dentro de nuestras casas somos otros. Y hoy la palabra,
este día tan importante pues nos invita a eso, a ser auténticos cristianos. Entonces, con mucho fervor tenemos que comenzar estos días. ¿Cómo entonces observar el ayuno solemne? Les decía, es una ley. Y Jesucristo ayunó 40 días. San Agustín dice que el ayuno de 40 días, lo dice este gran santo, que el ayuno de 40 días establecido en la Iglesia está autorizado por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento, lo dice San Agustín. Por el Antiguo Testamento, porque Moisés y Elías ayunaron igualmente número de días seguidos. Por el Nuevo Testamento, porque el Evangelio nos enseña que Jesucristo ayunó otros tantos, o sea, otros 40 días con sus 40 noches. Donde vemos entonces la conformidad del Evangelio con la ley, figurada en Moisés y con los profetas, representados por Elías. Este sin duda es el motivo, añade este santo doctor, ¿por qué Jesucristo se dejó ver en su transfiguración entre Moisés y Elías? Para denotar más auténticamente lo que el apóstol dice del Salvador, que la ley y los profetas dan testimonio de Jesucristo. Se puede decir con verdad, amados hermanos y hermanas, que el ayuno de la Cuaresma es tan antiguo como el Evangelio, que no es algo reciente. Pues el Hijo de Dios, nos dice el texto sagrado, aunque no lo escuchamos en el día de hoy, no comenzó a predicar su evangelio, sino después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Antes de comenzar su ministerio, lo que hizo Jesús fue retirarse al desierto y allí ayunar. Pero aunque se pueda decir que fue la primera institución de la Cuaresma, pues dice San Jerónimo que Jesucristo santificó entonces el ayuno de los cristianos. No se puede decir que el ejemplo de Jesucristo haya sido desde entonces una ley inviolable a la cual quisiera sujetar a todos sus discípulos, por la respuesta que un día dio el Salvador a los fariseos. Parece que el Salvador no quería obligar a sus discípulos a ayunar, sino después que habían sido privados de la presencia del esposo celestial. Vendrá un día, dijo Jesús, en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En efecto, amados hermanos y hermanas, apenas hubo subido el Salvador a los cielos, cuando los ayunos fueron muy frecuentes entre los apóstoles y los primeros fieles. Y así, aunque el ayuno sea de precepto divino, el establecimiento de la Cuaresma, esto es, la forma del ayuno, como la vivimos nosotros en la actualidad, o el modo de ayunar un número cierto de días antes de Pascua, es de institución apostólica. Bien, entonces, desde los apóstoles. No es una invención o algo que se haya inventado la Iglesia en el camino, ¿sí? Y que sea algo reciente. No, eso viene desde los apóstoles, es mandato divino. El Salvador, dice San Jerónimo, santificó con su ayuno de 40 días el ayuno solemne de los cristianos. Y su ejemplo fue la primera institución de la Cuaresma. Pero no hizo entonces un mandamiento expreso. Cuando quiso que se estableciera, fue probablemente desde su resurrección hasta su ascensión, cuando enseñó a sus apóstoles el modo con que debían formar su iglesia y las observancias religiosas que habían de tener. En Hechos de los Apóstoles encontramos entonces, ¿sí?, que se nos habla de que Jesús estuvo un tiempo con sus apóstoles después de su resurrección y después subió a los cielos. Y en ese tiempo que estuvo después de su resurrección fue que les enseñó, instruyó a sus apóstoles sobre las verdades de la religión
y lo que ellos debían predicar y enseñar. Claro está, iluminados por el Espíritu Santo. Nosotros hablamos de 40 días porque partimos desde el miércoles de ceniza. Antiguamente, la cuaresma comenzaba el primer domingo de cuaresma, pero nos quedan faltando ¿cuántos días? 4 días. Entonces después fue que se añadieron estos otros 4 días y se comienza desde el miércoles. Desde el miércoles. Entonces por eso, al imponer la ceniza, toma el nombre de miércoles de ceniza. Antiguamente, los pecados se hacían públicos en la iglesia. Se hacían públicos en la iglesia antiguamente. Y entonces a los penitentes, según sus pecados y la gravedad de ellos, muchos duraban hasta 7 y 5 años en penitencia, hasta que lo determinara ¿quién? El obispo del lugar. Llegó también en un momento que dijeron, bueno, y eso lo dijo San Agustín de Hipona, pues todos también somos pecadores, no solamente ellos, se les impone esa penitencia, se les coloca o se bañan en ceniza, sino que todos somos pecadores. Por consiguiente, todos necesitamos de esa penitencia. Y ahí es donde surge entonces también colocar a todo el pueblo cristiano la ceniza. Antiguamente se echaba sobre la cabeza, ¿sí? Pero era el sacerdote, no lo mismo. No, era el sacerdote el que hacía todo este rito. Y es el sacerdote quien debe colocar la ceniza, no cualquiera. Es el sacerdote que debe colocarlo, así como lo hicimos nosotros al comienzo y de rodillas, porque eso significa penitencia. Significa, digámoslo así, suena como muy feo y muy terrible para muchos, humillación, pero es que usted no se está humillando ante el hombre, es ante Dios, porque usted está reconociéndose pecador, que necesita de ese perdón divino, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Eso es lo que hacemos todos nosotros. Desde el sacerdote hasta los fieles, nos colocamos la ceniza, significando eso. Entonces, esas semanas, eso que hacía falta, entonces después la iglesia lo colocó y ahí tenemos el miércoles de ceniza. Y vuelvo y lo repito, amados hermanos y hermanas. La palabra que dice el sacerdote, ¿sí?, al penitente, acuérdate, hombre, que polvo eres y en polvo te has de ¿qué? De convertir. ¿Qué significa eso? La fragilidad humana, que estamos de paso por esta tierra y que un día tendremos que partir de ella y que así, como lo decimos, salimos de la tierra, volveremos a ella. Que salimos de las manos de Dios y a las manos de Dios volveremos. Significa esa ceniza que esta es una cuaresma, voy a decirlo de esta manera, permanente, no solamente estos 40 días, sino que nuestra vida acá en la tierra es una cuaresma de permanente ayuno, penitencia, reflexión, en la búsqueda, ¿sí?, de la vida eterna. Y por eso Dios nos da a nosotros, y la iglesia nos proporciona a nosotros herramientas, digámoslo así en estos términos, o medios, para que podamos cumplir con esa misión y sea más fácil para nosotros. Entonces se nos pide en estos días, vuelvo y lo repito, el ayuno, para sacar al demonio de nuestras vidas, de nuestras casas. El mejor medio que hay para sacar al enemigo de nuestras vidas es el ayuno. En cierta ocasión, desconcertados los apóstoles llegaron a Jesús y le dijeron: no hicimos muchas cosas como tú nos lo ordenaste, pero no fuimos capaces de sacar el demonio de este muchacho. ¿Qué pasó?
Entonces le dijo Jesús, no es que les hiciera falta fe, ¿sí? Que no tuvieran fe, de pronto la fe débil. Le dijo él, lo que pasa es que hay demonios que no se van sino con la oración y el ayuno, con el ayuno. Muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, el ayuno es muy importante y solamente acudimos a él en estos días, ¿no? Ojalá todos los viernes del año hagamos ayuno y tomemos toda nuestra vida como una permanente cuaresma de penitencia, de reflexión. La oración, muy importante también, intensificar la oración, porque un ayuno sin oración es una dieta. ¿Sí? Haga ayuno, bueno, ayuné, aguanté hambre, pero no hay oración, una dieta. No hay una actitud de conversión, de penitencia. Entonces, ¿de qué me sirve el ayuno? No hay un deseo de cambiar de vida, de ser mejor. Si yo estoy en una situación de pecado, y sé que estoy, pero la mayoría siempre lo encubrimos, ¿no? Los pecadores son los de allá, yo no soy pecador. El malo es el de allá, yo no soy malo. Si el perverso es de allá, yo no soy malo. No todos somos pecadores, todos tenemos nuestras faltas, unos más, otros menos, qué sé yo. Pero todos estamos llamados al arrepentimiento y a la conversión, a hacer bien las cosas, a organizar nuestra vida, amados hermanos, en estos tiempos tan especiales, este tiempo de Cuaresma que comienza en el día de hoy. Oración, penitencia, conversión, meditación de la palabra de Dios. Todo eso es muy importante. Y hay otro medio importantísimo también que no podemos dejar a un lado, y son las limosnas, las que damos a los hermanos más necesitados, al que sabemos que está también en una gran necesidad. Haz el bien y no mires a quién. Las limosnas y ofrendas que se dan a la casa de Dios para sostener también el culto y todo esto. Todo esto nos ayuda también a alcanzar la gracia de Dios, alcanzar el perdón de nuestros pecados. Aprovechemos, amados hermanos, entonces estos días, hagamos un examen de conciencia como tiene que ser, confesémonos. No sabemos ni el día ni la hora. Esta mañana recibimos la noticia de alguien, de una doctora, 25 años, terminando a la madrugada su turno, y que iba a saber que ella, para entregar su turno, le dio un infarto y murió. Que iba a saber ella que anoche que comenzó su turno, su trabajo, con alegría, con entusiasmo, ayudando al más necesitado, al enfermo, ¿sí? Una noche, porque una noche de trabajo es dura, pesada. Estaba con sus compañeros. ¿Qué iba a pensar ella? Que a esta hora, ¿sí?, ya no estaría en este mundo. Que a la madrugada estaba compareciendo ante el tribunal de Cristo. Joven, 25 años. Nosotros, como dice por ahí el adagio popular, no tenemos la vida comprada. Lo sabemos ni el día ni la hora. Entonces, por eso debemos estar preparados, amados. Preparémonos. Que si en este momento Dios nos llama, pues nos vayamos tranquilos, porque ya todo está arreglado. Arreglado con Él y arreglado aquí en la tierra con nuestros semejantes. Que todo está bien, que no hay ningún problema. Pero para eso tenemos que esforzarnos.
Amados hermanos y hermanas, entonces la ceniza tiene este significado de la conversión, del arrepentimiento, de la renovación de vida, de ser otros Cristos. La Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ella que fue fiel imitadora de Jesús, que lo siguió hasta el pie de la cruz, que fue obediente a la palabra de Dios, sumisa a la voluntad de Dios. Hágase allí según tu palabra, así ella también nos ayude para que un día nos encontremos con ella, con los santos, con los elegidos, allá en el cielo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Te glorificaré, oh Señor, por haberte declarado protector mío, no dejando que mis enemigos se gozaran a costa de mí. Oh Señor, clamé a ti y me diste la salud. Ven, Señor.
sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te suplicamos, Señor, nos hagas aptos para ofrecerte dignamente estas ofrendas, con las cuales celebramos el principio venerable de este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, equitativo y saludable, el darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Señor Santo Padre, Dios Todopoderoso, eterno, que con el ayuno corporal reprime los vicios, eleva la mente, da la virtud y los premios, por Cristo Señor nuestro, por quien alaban a tu majestad los ángeles, ladran las dominaciones, tiemblan las potestades. Los cielos y las virtudes de los cielos, los bienaventurados serafines, la celebran con mutua alegría. A cuyos cantos os suplicamos, alzas también nuestra voz, diciéndote con humilde alabanza. Santo, 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 Dominus Deus salvator in cielo, eterna gloria a tuo sana in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini sana in excelsis. A ti pues, Padre clementísimo, humildemente rogamos y pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que aceptes y bendigas estos dones, estas ofrendas, estos santos y puros sacrificios, los cuales te ofrecemos en primer lugar por tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes pacificarla, guardarla, reunirla y gobernarla por toda la redondez de la tierra, con mi hermano en el episcopado Pedro, con mi siervo tuyo, y con todos los obispos que por el mundo entero profesan y defienden la verdadera fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas, estos hermanos y hermanas que hemos mencionado en esta Santa Misa, por su conversión y salvación, sus diferentes necesidades, y de todos los aquí presentes cuya fe y devoción te son conocidas. De todos los aquí presentes cuya fe y devoción te son conocidas, por ellos que ofrecemos, por ellos mismos que ofrecen este sacrificio de alabanza, por sí, por todos los suyos, por la redención de sus almas, por la esperanza de su salvación y conservación, y rinden sus votos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero, unidos en una misma comunión. Veneramos también en primer lugar la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, al bienaventurado José, esposo de la misma Virgen, de los bienaventurados apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Clemente, Cleto, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y de todos tus santos, por cuyos méritos y ruegos concédenos que todos seamos fortalecidos con el auxilio de tu protección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Benedictus secretum conjecture Jesús, non lactatus accidia despo nuestro Señor Papa Chilis,
alterno a las naciones, el Hijo, tu Dios de gran. Por Cristo Domino nostrum. Amén. Juan, la somni Deus nominus Jesús, benedictam ascriptam ratam, rationale ad spiritu accedi digeris nobis, ortus, es agris via delictissimi Filii tui Domini nostri, Iesu Christo. Qui bridi, Juan Paterem, accedi panem sanctas venerabitur suas, elevatis omnis in cielo. Te un Padre en sum omnipotente, y di gracias a Jes benedix, pre que didico y suplicens facite, comunicate es omnis. Hoc est in corpus meum. Señor mío y Dios mío, Señor, yo creo en ti, aumenta mi fe y danos la paz. Gracias te damos, Señor. Simili modo, possuace lacrimis, accidens que cum preclau canciones santas, venerabilis manus suas, et in gracias a Jes benedix, dedico discípulos felices, facilite perite que sea omnis. Hic est in cáliz sanguinis mei, novi eterni testamente mysterium fidei, et promovis et promulgis et fundetur in revisione peccatorum, et dosis punto receptis in mei memoria. Señor mío y Dios mío, Señor, yo creo en ti, aumenta mi fe y danos la paz. Gracias te damos, Señor. Y por tanto, Señor, nosotros, tus siervos y también tu santo pueblo, acordándonos de la bienaventurada pasión del mismo Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, como de su resurrección de entre los muertos, también de su gloriosa ascensión a los cielos, ofrecemos a tu esencia, majestad, de tus propios dones y dádivas, esta víctima pura, esta víctima santa, esta víctima inmaculada, este pan sagrado de la vida eterna y este cáliz de perpetua salvación, sobre los cuales digna te mirar con rostro propicio y sereno, y aceptarlos como dignas de aceptar los dones de tu siervo el justo Abel, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham, y a tu ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, este sacrificio santo, esta hostia inmaculada. Que hoy suplicamos humildemente, Dios Todopoderoso, también que estos dones sean llevados por mano de tu santo ángel a tu sublime altar, ante el acatamiento de tu divina majestad, para que todos juntos participando de este altar recibiremos el sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo y seamos colmados de toda bendición y gracia celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus siervos y de tus siervas, de estos fieles difuntos que hemos mencionado en este día, de sus familiares, amigos y vecinos, víctimas de esta pandemia. Benditas almas del purgatorio, hermanos y hermanas que nos precedieron por la señal de la fe y duermen en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a todos los que descansan en Cristo, te rogamos les conceda la mansión del refrigerio de luz y de paz por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A nosotros también, pecadores, tus siervos, que esperamos en la muchedumbre de tus misericordias, dígnate darnos alguna parte y compañía con tus santos apóstoles y mártires, como Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Aya, Lucía, Cecilia, Anastasio, y con todos tus santos en cuya sociedad te rogamos nos admitas, no como apreciador de nuestros méritos, sino como dispensable clemencia por Cristo, Señor nuestro, por el cual te das siempre, Señor, todos estos bienes,
los santificas y los vivificas, los bendices y nos los comunicas. Per ixo et con ixo et in ixo, esti Deo Padre Onnipotenti, en unitate Spiritus Sancti, ognis honor per omnium saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepti salutarius moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster. Te suplicamos, Señor, nos libres de todos los males pasados, presentes y futuros, por la intercesión de la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, y de tus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y Andrés y todos los santos, da propicio la paz a nuestros días, para que, ayudados con el auxilio de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y seguros de toda perturbación. El bendito de nuestro Jesucristo, y con tu reino, unidad y Espíritu Santo de Dios, perania secula seculorum. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Bendice con ese caso por Cristo Santo de nuestro Jesucristo, y a en vida eterna. Amén. Amén. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pace. Señor mío Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz y paz y gloria. No mires a mis pecados, sino a la fe de tu iglesia, y dígnate de paz y Dios según tu voluntad. Vis y reina Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Con tu espíritu.
Dominus et universus per anima mea. Dominus et universus per anima mea. Dominus per anima mea. Corpus Domini nostrum Iesus Christus, custodia Amen. Amén. Amén. Yo pecador te confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí a Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de vosotros, perdona vuestros pecados y lleve a la vida eterna. Amén. El Dios omnipotente y misericordioso os concede indulgencia, absolución y remisión de vuestros pecados. Amén. He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi.
los que no pudimos hoy recibir a Jesús sacramentado, vamos a hacer entonces la comunión espiritual. De rodillas, por favor, los que van a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. El que día y noche meditaré la ley del Señor, el que día y noche meditare la ley del Señor, dará su fruto a su tiempo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Señor, que los sacramentos recibidos nos ayuden para que te sean gratos nuestros ayunos y nos aprovechen para espiritual medicina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo el Espíritu Santo y reina del Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Inclinamos nuestra cabeza hacia el altar. Humillad a Dios vuestras cabezas. Atiende, Señor benigno, a los que se humillan ante tu majestad, para que cuantos se han alimentado con la ofrenda divina sean corroborados siempre con los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendigamos al Señor. Demos gracias al Señor. Sea agradable, Santa Trinidad, el homenaje de tu siervo, y este sacrificio que no ofreció los ojos de tu majestad, les hace venir a todos aquellos por quien lo ofreció esa oportunidad propiciatoria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y os bendice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comienzo del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios, por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada se hizo de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, mas el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales nacen no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. El Verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros. y nosotros hemos visto su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.